Ya tenemos al trabajador, entonces hemos tenido que hacerle un contrato. Tipo de contrato, modalidad de contrato que le vamos a hacer, que se le pueden hacer. En primer lugar, un contrato indefinido, es decir, sin fecha determinada. Se presume que por la nueva normativa laboral que hay, que todos los contratos deben de ser indefinidos. Se ha flexibilizado el despido con la idea de que el contrato en sí sea indefinido, cualquier tipo de contrato. Sin fecha determinada, lo que no quiere decir contrato fijo, quiere decir que no tiene una duración determinada y por tanto no tiene límite. Se le llama habitualmente contrato fijo y es lo que componen los trabajadores estables de plantilla, sin duración, como ya hemos dicho. Las características, el contrato ordinario e indefinido, pues tiene una jornada completa de 40 horas, como ya hemos dicho, y si es a tiempo parcial, no llega a las 40 horas y existe un mínimo de 10 horas. Por encima de las 10 horas, pues puede tener 10, 15, 20. Si tiene 20, el salario mínimo que se le debe pagar sería la mitad, puesto que trabajaría la mitad de la hora, la mitad del salario mínimo interprofesional establecido. Es decir, es proporcional al número de horas que tenga. Una modalidad de lo que sería el contrato indefinido es el fijo discontinuo para trabajadores estacionales. Es decir, trabajadores que están contratados por tiempo indefinido, pero que no desarrollan su actividad de manera continua, sino de manera estacional. Todos los veranos, por ejemplo, hay picos de contratación y yo quiero contratar todos los veranos al mismo trabajador. Bueno, pues le hago un contrato fijo, discontinuo e indefinido. Con lo cual yo todos los años, cuando llega la temporada de verano, doy de alta al trabajador en la seguridad social y, bueno, está dado de alta, lo activo, porque está dado de alta al estar indefinido, pero puede estar activo o no activo, lo activo en la seguridad social y a partir de ahí cotizo. En los periodos en los que no está activo, el trabajador deja de cotizar. Está dado de alta en la seguridad social, pero sin cotización y por tanto sin percepción salarial. Pero el tipo de contrato que tiene es indefinido. El máximo de contratación temporal que puede tener un trabajador es de 18 meses, es decir, a partir de los 18 meses a un trabajador sí o sí hay que firmarle un contrato de tipo indefinido. Otro tipo de contrato, el contrato temporal. Existen dos tipos de modalidad de contrato temporal que ahora vamos a analizar, pero en definitiva lo que los une es que tienen una duración determinada, es decir, no tienen una fecha concreta de finalización, mejor dicho, tienen una fecha concreta de finalización ya predeterminada en el contrato. Y se debe de fijar la causa de la temporalidad, que en principio se establecen dos: circunstancias de la producción o por sustitución del trabajador, por una baja de trabajadores, por maternidad, porque querramos cubrir un puesto de trabajo nuevo, etcétera. Si se trata de cubrir un puesto de trabajo nuevo, el periodo máximo que podemos establecer para ese trabajador es de 3 meses mientras seleccionamos a otro personal. Si es por baja o por maternidad, pues podemos mantener a los dos trabajadores, es decir, al trabajador que se va a dar de baja por maternidad y al nuevo durante un periodo máximo de 15 días antes de la sustitución, antes de la baja por maternidad, pues para que vaya aprendiendo con el trabajador con el que está trabajando o al que va a sustituir, aprendiendo el tipo de trabajo que debe de desarrollar. Puede ser a jornada completa o a jornada parcial, pero no puede establecerse horas extraordinarias, aunque sí complementarias. ¿Qué son horas complementarias? Pues si no es una jornada completa, sino una jornada parcial, lo que va a desarrollar 20 horas, bueno, pues podemos ampliarle la hora hasta 30 o hasta 40, eso son horas complementarias, que no son horas extraordinarias, que sería por encima de las 40 horas. Esto es por sustitución de un trabajador, pero otro tipo de contrato temporal que puede haber es por circunstancias de la producción, es decir, picos de producción. Estos son solo de corta duración. Esos picos de producción pueden ser previsibles o imprevisibles. Previsibles quiere decir, o son aquellos que todos los años, al final de año, concretamente en el último trimestre de cada año, las empresas a los representantes de los trabajadores en la empresa, los representantes sindicales, le comunican la previsión de necesidades de contratación temporal que vaya a hacer. Si eso es capaz de preverlo, bueno, pues se puede contratar por un periodo máximo de 90 días, los previsibles, de 90 días a los trabajadores. Eso, lo que son circunstancias previsibles o imprevisibles, muchas veces es difícil de discernir. Es quizás la máxima complicación que tiene este tipo de contratos. Los que sean imprevisibles, es decir, por incremento ocasional
de la actividad que puede generar desajustes temporales en la contratación, esos son circunstancias imprevisibles y pueden tener una duración máxima de 6 meses. Y eso es lo que llamamos los contratos temporales. Contratos para la formación en alternancia. Estos son para estudiantes bien de formación profesional o de universidad que quieran realizar su formación. Esto a partir del año que viene entra en vigor este tipo de contratación. Que quieran realizar su formación en empresas. Esto sería lo que se llama, por ejemplo, la formación profesional dual, que el año que viene se va a implantar en los centros educativos. Tienen un mínimo de 3 meses y un máximo de 2 años. Es decir, la formación profesional, por ejemplo, dual, pues 3 meses de esa formación se va a realizar en empresas, como mínimo. A un máximo de 2 años, que es lo que duraría la formación profesional, los estudios de formación profesional. Lo que pretende es facilitar la inserción laboral y una adaptación de la jornada laboral al horario de estudios. Es decir, durante ese periodo de tiempo, si establece la normativa también que si el alumno tiene menos de 16 años y que por tanto no puede incorporarse a un contrato de trabajo mientras cumple los 16 años, su formación sería en el centro educativo y posteriormente pasaría a formarse en la empresa. No pueden realizar horas extraordinarias, ya hemos dicho, la jornada laboral se adapta al horario de los estudios. Durante el primer año tiene un máximo de 65 horas, 65% de las horas de la jornada laboral, y durante el segundo año un máximo de 85 horas, del 85% de las horas de la jornada laboral. El estudiante debe estar retribuido como mínimo con el salario mínimo interprofesional si trabaja a tiempo completo, o si trabaja a tiempo parcial, pues proporción a las horas trabajadas. Y cuando finaliza la formación no tiene derecho a indemnización, puesto que finaliza este tipo de contratación sin más. Y la última de las contrataciones, de los tipos de contratos que vamos a ver, el contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Un contrato formativo para titulados, en definitiva. Titulados de formación profesional o universitarios o de un máster profesional. Han terminado su formación y tienen durante 3 años, pueden realizar este tipo de contrato durante 3 años desde la finalización de sus estudios. La empresa los puede contratar con un mínimo de 6 meses y un máximo de 1 año en este tipo de contrato. Este tipo de contrato, la única ventaja que tiene es la flexibilidad, ventaja para el empresario que tiene es la flexibilidad, esta duración que tiene. Y para el trabajador, pues que completa su formación, recibe una retribución, la misma establecida por el convenio, que no puede ser nunca inferior al salario mínimo interprofesional, tiene un periodo de prueba menor de un máximo de 1 mes y no se pueden hacer horas extraordinarias, como hemos visto antes. A la finalización del contrato, que tampoco tiene derecho a indemnización, recibe un certificado de finalización. Bueno, pues hasta aquí hemos visto lo que es la contratación del trabajador y las relaciones laborales.